es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Entonces, la semana pasada, cuando hablamos de la multiplicación de los panes, también veíamos varias contraposiciones, ¿no? La contraposición de los discípulos diciendo, no, despachemos a esta gente, no, miren, hagamos esto o lo otro, y realmente muchas veces nosotros somos iguales. Queremos buscar la manera de evadir la responsabilidad, evadir al otro, ¿cierto? Cuando lo que nosotros somos llamados es a compartir con el otro, ¿verdad? Y veíamos cómo a veces no entendemos cómo es que Dios pretende hacer las cosas. Yo creo que los milagros, ¿sabes de qué dependen? De la misericordia de Dios y no de lo que tú puedas hacer. Porque vas a llegar a un punto en que si tú crees que puedes hacer algo, Dios te va a llevar a un punto, así como lo vamos a estudiar el día de hoy, en el cual tú digas, no puedo más. Aquí entrego, hasta aquí suelto, y esto es todo. Ahora sí, que pase lo que tenga que pasar. Y yo creo que muchas veces hemos estado en circunstancias así. Pero ¿sabes algo? Tal vez es Dios tocando la puerta del corazón una vez, otra vez y otra vez. Y uno en nuestra necedad y en nuestra terquedad queremos seguir actuando de la misma manera y haciendo las cosas a nuestra manera. Hoy vamos a hablar de un milagro que Jesús realizó poco antes, ¿sí?, de entrar a Jerusalén, montado en un burrillo, bueno, un burro, mejor dicho, para no complicarme, sí, que me pongo que porrillo, que no sé qué, ya estamos hablando de otra cosa. No, en un burro, ¿sí? Antes de entrar a Jerusalén, montado en un burro, ¿sí? Él hace este milagro, hizo 2 milagros exactamente, pero ahorita en el contexto les voy a explicar cómo se presenta la situación. Vamos a ir a Marcos 10, del 46 al 52. En la Biblia de las Américas, ¿sí le están colocando ahí el versículo? ¿No? Marcos 10 del 46 al 52. Dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, ¿sí?, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Bartimeo, estaba sentado junto al camino. Aquí les voy a explicar algo, digamos hay cosas que uno no entiende en la Biblia, pero deben tener una razón de ser, ¿sí? En el griego, bar significa hijo. Entonces, Bartimeo significa hijo de Timeo, ¿sí? Entonces dice, el hijo de Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo. Es como decir Betancur, hijo de Betancur, más o menos es. Entonces, aparentemente no tiene un sentido, pero pues si está ahí, debe tener alguna razón de ser, ¿cierto? Entonces, el ciego era Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús, el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Vamos a mirar el contexto ahora sí. ¿En qué momento se da eso? Digamos, eso es como cuando tú llegas a la casa y hay alguna situación. Yo les repito esto porque es muy importante que cuando tú leas las escrituras, hagas lo mismo. Entonces, cuando alguien llega a la casa y hay un problema, ¿qué es lo que usted quiere? Que lo pongan en contexto. Y ese contexto es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se llegó a este punto y por qué es importante este milagro de Bartimeo? Entonces, en los pasajes anteriores, Jesús venía anunciando, ya le venía diciendo a sus discípulos, ha llegado la hora. Tengo que ir a Jerusalén y allá voy a morir.
¿cierto? Allá me van a capturar, allá alguien me va a vender, todo lo que sucedió. Entonces, como uno de los apóstoles lo iba a entregar. Ese es el preámbulo de lo que Jesús venía haciendo y de lo que venía aconteciendo antes de ese milagro. Entonces, también en los versículos anteriores nos muestra la actitud de Jacobo y de Juan. Y entonces Jacobo y Juan le dice, Señor, tú nos puedes hacer algo a favor nuestro. Y Jesús y entonces viene una pregunta y el Señor les dice, ¿qué quiere que haga por ustedes? Y ellos le dicen que nos coloque a la derecha del Padre. Danos un lugar de privilegio. Era lo que le pedía Jacobo y Juan. Esta pregunta es muy importante. Y es muy importante y la vamos a desarrollar, ¿sí? Porque aparentemente cuando Jesús le pregunta a Bartimeo también, ¿qué quieres que haga por ti? Esa pregunta pareciera demasiado obvia. A ver, Jesús, es tan obvio que sí, no veo, pero tiene una razón de ser. Y tiene una razón de ser porque quiere contrastar con esto que le están pidiendo sus discípulos. A los discípulos les dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos les dicen, no, que cuando estemos en el reino de los cielos, nosotros seamos lo más importante. ¿Sí? Eso es lo que realmente queremos ser. Ellos querían ser colocados en unos lugares encumbrados en el gobierno de los cielos, ¿cierto? Ellos querían ser unas personas de influencia, de poder, de autoridad. Y por eso es que el Señor les pregunta, ¿qué quiere que yo haga? ¿Cierto? Pero realmente lo que Jesús quería hacerles notar es que lo que ellos estaban pidiendo era totalmente contrario a lo que realmente era Jesús. ¿Y por qué contrario? Miren, hay algo. Jesús nos enseñó algo y es que Él no vino a servir, a ser servido, sino a servir. Y era totalmente contrario a ese lugar de preeminencia que los discípulos estaban pidiendo. Eso quería decir que los discípulos no estaban entendiendo el evangelio. El verdadero discipulado no consiste en tratar de llegar a ser una persona de influencia o tratar de llegar a ser una persona de prestigio. El verdadero discípulo significa tener la capacidad de servir, tener la capacidad de entregarle al otro, tener la capacidad de abrir el camino hacia Jesús. Entonces realmente lo que Jesús ya entendía y veía el corazón de estos discípulos. Por eso es la pregunta, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Cierto? Siguiéndolo del capítulo 10, o sea, unos versículos antes. Entonces Jesús les estaba enseñando, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, ¿sí? Y para dar la vida en rescate por muchos. Por eso es que yendo a Jerusalén, antes de entrar, yo quiero que pensemos en esto. ¿Alguien se puede colocar en la mente de Jesús? ¿Qué crees tú que pueda sentir Jesús cuando sabe que al entrar a ese pueblo, ¿sí? Así la gente lo alabe al comienzo, él ya sabe lo que le espera. Pero aún en medio de esa circunstancia y de ese conocimiento previo de todo lo que le iban a hacer, solo le importaba una cosa: servir. Yo le hago una pregunta, ¿tú crees que ese Jesús de esa época no es el mismo de hoy? Es el mismo. Es el mismo. ¿Cierto? Ahora, en Marcos 11, pasa de inmediato de la entrada triunfal, es el capítulo que sigue. Entonces se da la entrada triunfal a Jerusalén. Y es una contradicción entre lo que él viene haciendo y lo que va a padecer. Es como si de repente, y cuando va camino a Jerusalén, a esa entrada triunfal, es como si algo o alguien se le atravesara en el camino y desviara por un momento esa atención que él tiene o esa meta que él tiene de llegar a Jerusalén. Y eso es lo que hoy Marcos nos está relatando. Antes de llegar a Jerusalén también tiene un encuentro especial, ¿saben con quién? Con Zaqueo. ¿Sí? Y Zaqueo era un hombre rico, un hombre que tenía muchas comodidades. Y hay un contraste, se encuentra con Zaqueo, un hombre rico, ¿sí? Y esa noche llegó la salvación a la casa de Zaqueo.
Pero también se encuentra con un hombre, ¿sí?, que era un ciego y mendigo. Esa condición totalmente contradictoria. Miren, Dios no tiene preferidos. Dios tiene íntimos. Eso es. Eso es. No es que Él se inclinara hacia los que tienen o hacia los que no tienen. Para todos había por igual, dependiendo de la necesidad, obviamente. Entonces, yo quiero que entendamos algo, y es que una necesidad es una bendición. Parece contradictorio, pero no lo es. Siempre una necesidad en nuestra vida es una bendición. Miremos, volvamos a Marcos 16, vamos del 46 al 52. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces, miren, hay algo muy importante acá. Marcos menciona que Jesús, en estos versículos, dice que, y oyó que era Jesús el Nazareno. Cuando mencionan que era el Nazareno, tiene una connotación de menosprecio. Antes se había dicho, ¿y es que de Nazaret sale algo bueno? ¿Sí? Entonces, por eso lo mencionaban como el Nazareno. No se les olvide que Él viene de un lugar donde nada bueno puede salir. Ese es el Jesús el que viene ahí. ¿Sí? Pero aún así, lo seguían multitudes. ¿Sí? Ser ciego en esa época es una enfermedad, o en cualquier época, es difícil, ¿verdad? Pero en esa época implicaba grandes cosas que iban en contra de la persona. ¿Qué cosas? Eso era una gran calamidad. Tengo la viscosidad estable hoy. Eso era una gran calamidad. ¿Por qué? Porque eso era una señal de maldición de Dios. El ser ciego, el tener algún defecto físico era una señal de maldición. Y adicional, el ser ciego era considerado ser maldito de Dios. Entonces mire que no era solo la enfermedad. Era la connotación social y la connotación espiritual. Y la connotación social es que todos los que eran lisiados, los ciegos, los cojos, paralíticos y los leprosos, toda esa gente solo servía para la mendicidad. Esa era la condición de este hombre. ¿Ya? Miremos que acababa de salvar a Zaqueo y ahora se encuentra con este hombre. Bartimeo no solo había tenido que vivir una vida soportando su deficiencia física, sino todo lo que ello implicaba socialmente. Rechazado, alejado, teniendo que decirle a otro: lléveme hasta cierto lugar, porque es allí donde yo voy a poner mi puesto para que me den una limosna, para que alguien me dé algo. ¿Sí? Esa condición implicaba que Bartimeo tenía que ser un mendigo por toda su vida. No había opción de cambio. Yo te digo, ¿cuántos de ustedes están en una condición que pueden cambiar la circunstancia en la que están? ¿Cuántos de nosotros podemos hacerlo? Todos. Todos. ¿Sí? Ahora lo veían como un hombre abandonado por Dios y bajo la ira, la maldición de Dios. Eso es grave, ¿cierto? Entonces la multitud viene saliendo, ¿cierto? Van rumbo a Jerusalén y entonces Bartimeo, pues era ciego, escuchó una algarabía y dijo: ¿qué es lo que está pasando? Y entonces la gente le dice, es que viene Jesús de Nazaret, ¿sí? Los relatos no nos dejan ver cómo conoció él de Jesús. Este ciego, él no tenía tal vez, o había escuchado tal vez de Jesús, ¿cierto? Pero cuando oyó que era Jesús el Nazareno, ¿sí?, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hijo de David implicaba algo, que él conocía el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque al mencionarlo como hijo de David, implicaba que era el Mesías esperado.
Entonces él tenía un conocimiento claro de que ese Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos estaban esperando, ¿cierto? Era la promesa, era el hijo de la promesa. Y entonces todos los judíos, ¿sí?, sabían que este hijo de David no era otro diferente al Mesías. Y él lo iba a ratificar con ese milagro que le iba a hacer a Bartimeo. Solo Dios podía hacer algún milagro por el estilo. Y Jesús ya había hecho cualquier cantidad de milagros antes de entrar a Jerusalén, incluso resucitar muertos. En Juan podemos ver lo que antes de llegar a este momento de entrar a Jerusalén, él resucitó a su amigo Lázaro. ¿Sí? Entonces, Bartimeo creyó en que Jesús era el Mesías, creyó que era el enviado de Dios. Y por eso comienza a gritar incesantemente. Pero miren que hay algo muy curioso. Que él gritaba, ten misericordia de mí. Él nunca dijo, devuélveme la vista. Curioso, ¿verdad? Él tenía una necesidad física. Pero él puso por encima esa necesidad física, ¿qué? Una necesidad espiritual. Pero todos queremos que nos resuelvan lo físico, lo emocional, lo financiero. Pero yo tengo que partir de una necesidad espiritual, ¿cierto? Y entonces llega y dice, ¿y sabes algo? Es impresionante, este Bartimeo creyó sin haber visto. Ahora todos me van a decir, sí, es que era ciego. No, yo sé que era ciego. Sí, por eso era que no había visto. Sí. Lo que pasa es que muchos creyeron, habiendo visto, no creyeron. Sí, me refiero es a eso. Él sin ver lo que Jesús había hecho, creyó espiritualmente. Miremos lo que dice Juan 20, del 27 al 29. ¿Sí? ¿Cómo se consigue la fe? Estaba Jesús, había resucitado y se le aparece a los discípulos, ¿verdad? Y entonces Tomás llega y dice, a mí no me van a meter los dedos a la boca, yo si no veo, no voy a creer. ¿Sí ves lo contrario a Bartimeo? No es lo físico. Juan 20, del 27 al 29, luego dijo a Tomás, Jesús estaba hablando, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y ni sin embargo creyeron. Y yo te digo, tú y yo somos dichosos. Somos dichosos. Nosotros no hemos visto a Jesús. Físicamente no lo vimos. No lo vimos el día que lo crucificaron. Físicamente nuestros ojos no lo han visto. Espiritualmente sí. Nuestros ojos espirituales sí. Y entonces nos dice la palabra hoy, hey, dichosos aquellos que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Qué tanto crees? ¿Y qué tan dichoso puedes llegar a ser? Entonces este Bartimeo empieza a gritar, Jesús, ten compasión de mí. ¿Sí? ¿Y qué estaba haciendo? Activando su fe. Cuando tú te acercas a Él y empiezas a clamar, lo que estás haciendo es activando la fe. ¿Por qué? Porque estás creyendo en alguien que no ha visto, no has visto tu necesidad satisfecha en Cristo, pero sabes que Él lo puede hacer. Es lo mismo que este Bartimeo. Esto quiere decir que en medio de una necesidad desarrollamos nuestra fe. Hay momentos en los que necesitamos, ¿sí? Miren, yo veo que hay personas, hombres de fe, que pasan por unas circunstancias y otra. Y yo digo, uy, Señor, los estás probando y los estás llevando a nivel de fe. Yo digo, Señor, guárdame. Como que quisiera uno alejarse, pero el Señor en su momento va a decir, venga que para usted también hay, mijo. Sí. ¿Por qué? Porque así como nos colocaron un escalón bien bonito acá, el Señor también nos va a ir llevando a subir escalones en la fe. El problema no es la circunstancia como tal.
El problema no está en el Señor. El problema está en cómo voy a subir esos escalones de fe. Ahí está, ¿cierto? Y especialmente cuando no tenemos salida, es cuando más fe tenemos que tener. El punto es cómo llegué a ese punto sin salida. ¿Cómo llegué al punto de retorno? Fue porque Dios me llevó, y si Dios me llevó, Él me va a sacar. Esa es mi fe. O fue mi falta de fe la que me permitió hundirme más, hundirme más, hundirme más, y el Señor me va a decir, algún día tú tendrás que venir y creer en mí. Cuando tus opciones se acaben, cuando ya no tengas nada más y a nadie más a quien recurrir, ese día vendrás a mí. Y ese día, al igual que Bartimeo, verás la gloria de Dios. Amén. Miremos lo que dice Jeremías 33:3. Mire lo que dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí. Él no dijo, yo miraré si te respondo. Yo miraré si mereces una respuesta. Si por merecimiento solo mereceríamos, creo que hemos hecho, si no es por Jesucristo, hemos hecho bastantes méritos para ir al infierno. Solo que gracias a Jesús no vamos a ir, ¿verdad? Pero la vida no es de merecimientos, la vida no es de capacidades. Dígame qué capacidad tenía este ciego de recibir. Ninguna. Por eso es que este ciego, conociendo sus circunstancias y conociendo las limitantes, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le pide al Señor? ¿Ten qué? Misericordia. Ten compasión, ten misericordia de mí. Y yo creo que es la mejor manera de llegar. Y no importa lo que los demás digan, no importa lo que las mismas circunstancias griten. ¿Sabes algo? Nadie te impide ser escuchado. Ese es el tercer punto. Miremos, Marcos 10 del 46 al 52, volvamos. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Miren, cuando la multitud trató de callarlo, fue cuando él más gritó. Cuando las circunstancias te digan no es posible, es cuando más tenemos que gritar, es cuando más nos tenemos que aferrar a esa fe. Ese es el momento. Gritar, alzar la voz, adorar, alabar, decirle Señor, tú eres todopoderoso, yo en ti creo, en ti confío. Estas circunstancias pasarán, Señor. Dice, muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba. ¿Sabe qué es lo más tremendo? ¿Quiénes eran los que buscaban callar a este hombre? Los seguidores de Cristo. Los mismos, los amiguitos, los parceros. Cállate, cállate, cállate. ¿Qué me desesperas? ¿En serio? Eso era lo que le estaban diciendo. Sabes, muchas veces los mismos creyentes son obstáculo para otros. Es increíble, pero funciona en la iglesia. ¿Sí? Cuando la gente empezó a decirle, cállate, este hombre no miró nada diferente a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque no importaron sus circunstancias, ¿sí? No importó todo lo que lo rodeaba, lo que la gente le decía. No, la mirada estaba ahí. ¿Y sabes por qué? Porque era tal vez la última oportunidad que este hombre, o la única oportunidad en su vida que él iba a tener para recibir
lo que tanto anhelaba. Miren, hay gente que dice, se les dice, recibe al Señor como tu Salvador. No, más adelante, no, después, otro día, es que, y se mueren y es que allá en el infierno se van a encontrar con otros. Porque la oportunidad estuvo, nunca la tomó. Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. Por nada en la vida, de ninguna manera, ¿sí? No solo de conocer a Jesús, sino de cambiar sus circunstancias. Era la oportunidad más grande. Ahora notamos la petición de Bartimeo. Bartimeo, ¿sí? Él no está demandando ser sanado. Él solo lo único que le dice al Señor, ten misericordia de mí. Y sabes, cuando tú le dices al Señor, ten misericordia de mí, abarca todo lo que Dios le quiera dar. Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús lo mira y dice, este es ciego, es mendigo, su circunstancia no va a cambiar si no se hace algo. Espiritualmente está en la mala, socialmente está en la inmunda. Hay que hacer algo. Cuando le dice, ten compasión de mí, es mira todas mis necesidades. Todas mis necesidades. Él hubiese podido haber dicho, Señor, sáname, como muchos se acercaron a Jesús y le dieron la espalda. Cuando Jesús sana a los 10 leprosos, solo uno se devolvió a darle las gracias y era un fariseo. La gente buscó a Jesús puntualmente por algo, pero este le dice, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué hace Jesús? Le dice, tu fe te ha sanado. Le reconoció la fe. Y cuando habla de esa sanidad, me está hablando de una sanidad espiritual, no solo física. Recibió salvación este hombre. ¿Sabes por qué se menciona, Marcos menciona el nombre de Bartimeo? Lo menciona específicamente. Los historiadores y los estudiosos dicen que este hombre fue un hombre muy importante en la iglesia primitiva. Dice la palabra que después de recibir el milagro siguió a Jesús y lo siguió de la manera en que debía seguirlo. Nosotros hemos recibido el milagro más grande, la salvación. Esa misericordia que nosotros no pedimos, Él nos la dio. La pregunta es, ¿y cómo sigues a Jesús? ¿A la distancia o como un verdadero discípulo? Hay muchas personas que cuando están en medio de las dificultades, ¿saben qué dicen? ¿Qué hice yo para merecer esto? Sí. Y yo creo que si el Señor dijera lo que yo les decía ahorita, mi hijito, usted hizo todo para estar en el infierno. Todo. O sea que eso de que ¿qué hice yo para merecer esta vida? ¿O qué hice yo para merecer esta circunstancia? No aplica. No aplica. Porque muchas son decisiones nuestras. Otros son un proceso de fe y yo tengo que encontrar cuál es el camino. ¿Sí? Esa circunstancia que yo estoy pasando, ¿sí? ¿Fue algo que yo provoqué? ¿O es algo que el Señor está haciendo para probar mi fe y llevarme a otro nivel, a un nivel superior? Bartimeo no fue delante del Señor a reclamar sanidad como todo el mundo lo pensaría, ¿cierto? Él estaba apelando a la gracia y a la misericordia. Gracia y misericordia, ¿cierto? Para recibir algo que él no merecía, que ninguno merecíamos. Bartimeo tenía algo, y era la plena convicción de que Jesús tenía el poder suficiente para devolverle la vista. Miren, dejemos de creer que la Biblia nos enseña historietas, cuenticos. La Biblia no es un cuento de hadas. Si tú crees que, eso fue para Bartimeo. Ah, sí, claro. Eso sí, yo lo escuché allá en la Biblia. Allá está. Si tú dices, allá está, en tu corazón no está. Y si tú no lo tienes en tu corazón, no esperes recibir nada. No esperes recibir nada. ¿Sí?
El versículo 49, en este versículo realmente es consolador. ¿Por qué? Porque mientras la multitud miraba a Bartimeo como una molestia, Jesús lo miró ¿con qué? Con compasión. Cuando todo el mundo te dice, otra vez este man, otra vez ella, otra vez él, otra vez en las mismas, ¿sí? Jesús dice, ven hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué diferencia hay? Por eso es que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo, amar lo que Cristo ama. Nunca ver a nadie como un problema. ¿Sí? Así ustedes digan, uy, es que este sí me la saca. Créame, eso es una lima. Dios nos está probando. ¿Mm? Todos tenemos limas. ¿Cuántos dicen que la suegra es una lima? Levante la mano. No, mentiras. Vamos molestando. ¿Ven? Por allá atrás levantó uno la mano, ya lo tengo fichado. Jesús se detiene en el versículo 49, dice, y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Mire cómo la gente es doble, ¿no? Esa gente que le está diciendo, cállese ya, me tienes desesperado ya. Y cuando Jesús lo llama, mire, ahí lo están llamando, es a ti, ¿sí? Esa doble moral, ese cambio, ¿sí? Lo vacían y después te llevo, ¿sí? Tremendo, tremendo, la Biblia nos deja ver, ¿sí? La gente diciéndole, no falta el que diga, allá está. Es ciego, ¿no? Y le dice, vaya que allá está. Llévelo, hermano. Sí. Entonces, como que eso nos deja ver cómo actuamos cuando decimos ser cristianos. Pero cómo me ve el otro también cuando yo estoy en necesidad. ¿Sabes? Si él se deja llevar por lo que los otros le dijeron, cállate, no recibe. Se queda callado. Y no recibe esa bendición tan grande que le esperaba. ¿Ya? Los que seguían a Jesús estaban viendo un estorbo en el camino. Vamos para Jerusalén, quiten ese man de ahí. ¿Sí? Pero ¿sabes qué estaba viendo Jesús? Una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Sabe qué representa tu problema para el Señor? Una oportunidad para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que otros puedan ver lo que Dios hizo en tu vida, hermano. Ten fe. Otros verán lo que Dios es capaz de hacer. Eso era, para Jesús era la oportunidad de glorificar a Dios, de exaltar el nombre de Dios. Imagínate, en medio del bullicio, en medio de esa multitud, Jesús escuchó la voz de Bartimeo. ¿Sabes? Estamos hablando de que habían cientos, tal vez miles de personas dirigiéndose a Jesús, allá y en medio de una algarabía. Pero en medio de esa algarabía y en medio de esa multitud, Jesús escuchó la voz de Bartimeo. ¿Qué me enseña eso? Que Jesús detuvo esa marcha con tal de socorrerlo. Pero ¿sabes algo? Cuando Jesús escuchó el clamor de Bartimeo, no hubo nada más importante que el ayudar a ese hombre menospreciado por todos. Eso fue lo importante. Él no quería que ese Bartimeo desapareciera de su vista. Para Jesús, Bartimeo no fue un estorbo. Así actúa Él. Hermano, ¿y sabes algo? Cuando cualquiera de los hijos de Dios va delante de Él en oración, Dios no está demasiado ocupado en sus cosas como para no escuchar la voz.
Mire lo que dice el Salmo 34, del 17 al 18. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas. Mire, la palabra de Dios no miente, por favor, creámosle. Todas sus angustias. Y el versículo 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y a los abatidos de espíritu. ¿Qué tan lejos está? Está cercano. Cercano. Debemos creer y confiar en lo que Dios hará. ¿Escuchaste bien a quién Dios está dispuesto de favorecer? Dice la palabra: a los quebrantados de corazón y a los abatidos de espíritu. ¿Cuántos están aquí quebrantados o abatidos de espíritu? Pensando que no hay salida, pensando que ya no hay oportunidades. Si ni siquiera la muerte derrotó a Jesús, ¿tú crees que un problema así? La apartamos de ahí. Tenemos que ser consecuentes. Bartimeo no era una persona prominente, no era una persona importante, era un mendigo, despreciado por todo el mundo, un problema. ¿Sí? Pero para Jesús fue tan importante que detuvo su camino a Jerusalén a cumplir esa misión que el Padre le había encomendado y se detuvo a mirar un mendigo. Ahora tú y yo somos hijos de Dios. ¿Tú no te crees importante para Él? ¿Se acuerdan la prédica del hijo pródigo? ¿Tú te crees el hijo mayor, el que se quedó en casa? El que al padre no le importaba, tú nunca me diste nada, tú nunca me miraste, tú nunca nada. Cuando Dios le dice: hijo, es que todo era tuyo. Tú eras más hijo que cualquiera. ¿Tú te crees igual? No, no nos podemos creer así. Somos tan importantes. ¿Y sabes algo? ¿Cuál fue la oración? ¿Cuál fue la oración de este hombre? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa fue toda la oración. Tú no necesitas hacer un curso de redacción, digámoslo así, de oratoria. Yo sé algo que con lo que no puedo es con el español, la gramática, esa vaina para mí es brutal. ¿Sí? Y gracias a Dios no necesito ir a hacer un estudio, un curso de esos para orar. Él solo le dijo: ten compasión de mí. ¿Qué estudios podría tener este hombre? Ciego, mendigo. Y fue una oración tan efectiva que él logró más de lo que estaba pidiendo. Hay momentos en los que uno no tiene las palabras adecuadas y uno cree que, ¿qué le digo al Señor si oro? ¿Cómo hago? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo, ¿sí?, traduce nuestra necesidad y se la lleva al Padre. Traduce tu oración, ora como quieras. El Espíritu Santo se encarga de decirle: mire, Padre, lo que Él quiere decir es esto. Es que se enredó. Pero era esta la oración. Esta es la necesidad. ¿Sí? Simple. Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor escucha cualquier oración. Solo que se requiere algo, y es fe. Fe y confianza en que Él la escuchará. Jesús decide detener a cientos de personas en su caminar a Jerusalén solo para atender a un mendigo. No podrás decir jamás que tú no fuiste importante para el Señor, porque si tú lo recibiste, eres hijo. Y créame que si el Dios Todopoderoso no atiende el clamor de un hijo, entonces yo no sé cuál Dios. Si eso es lo que tú crees, entonces estás creyendo en un Dios totalmente diferente al que la palabra de Dios dice.
No es el mismo Dios de la Biblia. Y entonces tienes que empezar a buscar al Dios de la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos del dolor del otro? Otra vez en las mismas. Sí, otra vez haciendo lo mismo. Usted no entiende. ¿Qué le pasa? ¿Por qué así? ¿Cuántas veces Dios ha tenido paciencia de nosotros? ¿Ves? Pero también, ¿cuántas veces nosotros sentimos que nadie nos entiende? Porque son las dos posiciones. ¿Cuántas veces sentimos que nadie nos entiende, que somos una molestia, que nadie nos quiere escuchar, que ya me volví cansón? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Tal vez muchas. Pero ¿sabes para quién no? Para nuestro Padre. Miren, cuando un hijo clama a Dios, ese clamor traspasa los cielos y los cielos de los cielos. Y ese clamor llega directamente delante del trono del Señor. Téngalo por seguro. No dejes que nadie dañe esa fe. Y no dejes que nadie se interponga en esa comunión que tú puedes tener con el Padre. Y te lo digo, si tú crees que eres incomodidad para otros, para Dios no. Entonces surge otra pregunta. ¿Y por qué no oras? Si sabes que ahí está la solución, que hay alguien que te ama y que te escucha, ¿por qué no oras? ¿Por qué dejas que esa voz que te grita, ¿para qué orar si sigues en lo mismo? ¿Para qué orar? ¿Para qué? Cállate, cállate. ¿Por qué dejas escuchar esa voz? Y no escuchas lo que realmente Dios quiere. No olvides esto, que lo que recibimos lo recibimos por gracia. Mire lo que dice ya los últimos versículos. Marcos 10 del 50 al 52. Y arrojando su manto, esto es lo que hace el mendigo, y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Ves la pregunta? Esta pregunta no es una pregunta sin sentido. Ahí estaban los discípulos. Y Jesús le había dicho a los discípulos, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ah, no, yo quiero un lugar de privilegio, yo quiero ser el discípulo gomelo allá, el jefe. A mí déjeme de jefe. ¿Sí? Mentiras, acá hay varios jefes dirán, no, yo sí trabajo, no mentiras. Pero es que hay algunos que no. Sí. Entonces, él dijo, no, yo quiero ser jefe. Eso le dijo, pero por lo que había en su corazón, vanidad, vanidad. ¿Sí? Entonces Jesús acá le repite, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Sí? Y él le dijo, Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista. Y le seguía por el camino. Pero mire cómo lo presenta Lucas. Lucas también tiene el mismo. Dice Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Si ves que lo que Dios hace, el solucionar tu problema, Jesús lo hace ¿para quién? ¿Para la gloria de quién? De Dios. O sea que cuando tú le presentas un problema es una oportunidad ¿para qué? Para glorificar a Dios. Tu problema no es un problema para Jesús, es una oportunidad para darle la gloria a Dios. Tenemos que cambiar el concepto. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de ver. Entonces dice, cuando toda la gente vio lo que habían hecho con Bartimeo, dio la gloria a Dios. En Lucas 42, 43.
Miren, aquel que no se rinde a los pies del Señor nunca verá la gloria de Dios. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos. No debemos dejar que los más cercanos a veces son el impedimento más fuerte para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Pero cómo se le ocurre, pero cómo va a hacer esto, pero cómo no sé qué. Miren, hay gente que se ha quedado sin trabajo y ¿sabes qué es lo que quería Dios? Que hiciera un emprendimiento, y cuando logran el emprendimiento, ¿cómo va a hacer eso? Y todo el mundo, no, ay, pero hermano, si fue dirigido por Dios, hágale, hágalo. Si usted obtuvo verdaderamente la dirección de Dios, hazlo. ¿Qué problema hay? ¿Quién te va a dar los recursos? El Señor. Él es el dueño de todo. ¿Sabes? La persistencia no solo traerá bendición para mi vida, sino que será bendición para otros que verán lo que Dios es capaz de hacer en la vida de cada uno. Miren, el Evangelio de Marcos es el único que incluye ese detalle, que el ciego arrojó su capa. ¿Y sabes qué quiere decir que arrojó su capa? Cuando el ciego arroja la capa, es lo que está diciendo, no la necesito más. Esa capa para Bartimeo representaba casi que todo su patrimonio, esa era la palabra, gracias. Representaba todo su patrimonio, era el lugar donde él se sentaba, se abrigaba, le ponían las limosnas, era todo. Pero cuando ve a Jesús, eso es fe. No la necesito más, porque no seré más mendigo. ¿Ves? ¿Ve lo importante de ese detalle? Cuando una persona es consciente de lo que Dios puede hacer en su vida, deja todo aquello que estorba su fe. ¿Ves? Si Bartimeo no hubiese creído en lo que Jesús era capaz de hacer, ¿sabes qué hace? Él coge su capa y va. No la puedo soltar. En cualquier momento la necesito. ¿Sí? Ahí es donde me van a poner las limosnas. Esta es la que me da abrigo en las noches. Dijo, acá mi vida cambia. A partir de este momento, a partir de este encuentro con Jesús, mi vida cambia. Dice la palabra que él se levantó y dio un salto para responder al llamado de Jesús. Él no dijo, uy, pero es que estoy muy sucio y huelo feo. Deme media hora, voy y me baño y vuelvo. Nada, nada. Él sabía que Jesús lo iba a recibir en las circunstancias que estaba. A él no le importaba nada, a él le importaba Bartimeo.